Bendiciones a todos en esta preciosa tarde. Damos gracias al Espíritu Santo por un día más, porque sabemos que esto es maravilloso, saber que cada palabra que Dios ha enviado a través de este medio es una bendición para cada vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como ha sido todos los otros temas, y es el tema de las maldiciones generacionales o ancestrales. Estas maldiciones que han venido de generación en generación y que han impedido que la iglesia de Jesucristo o que las vidas, los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos puedan tener una vida en plenitud como Cristo lo estableció a través de su palabra. Que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. A lo largo de los años hemos venido viendo que muchas veces hay ciertas cosas que están estancadas, detenidas, hay cosas que no avanzan, hay cosas frustrantes en nuestras vidas que impiden un crecimiento, que impiden un avance, que impiden una prosperidad, que impiden que las bendiciones del Señor sean derramadas sobre su iglesia. Y uno de los obstáculos son las maldiciones ancestrales. Dios en su infinita gracia tiene el poder, la habilidad sobrenatural, el poder sobrenatural para erradicar, arrancar y destruir todas las maldiciones que han venido de generación en generación a lo largo de la historia. Dios permite muchas veces que a través de su palabra nos demos cuenta de estas maldiciones, y a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz puede edificarnos, puede levantarnos, puede hacer de nosotros criaturas nuevas, criaturas diferentes. La palabra habla en Éxodo 20 del 4 al 6, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios en su palabra establece que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, y esa maldad es todo aquello que vaya en contra de Dios, en contra de sus mandamientos, en contra de su palabra, en contra de lo que Jesucristo estableció en la cruz por pacto perpetuo. Estas maldiciones vienen en muchas formas y no hay edad, no hay espacio, no hay un lugar donde puedan estar establecidas, sino en la vida de aquellos que amamos a Dios o en aquellos que todavía no le conocen. Una maldición ancestral es una atadura persistente o recurrente, como una enfermedad o una adicción que nos es heredada de nuestros padres o ancestros. Tales maldiciones son como una mano invisible que les detiene e impide que vivan en salud y prosperidad. Es esa maldición recurrente, persistente, que se vuelve una adicción, que se vuelve una atadura, que se vuelve algo que está ahí y no te deja avanzar. Y esto no tiene límites. No tiene límites en familias cristianas, como tampoco tiene límites en familias que no conocen al Señor. Cuanto más aquellos que no le conocen. Las vemos tan reales y palpables que nos preguntamos qué pasa, qué es lo que nos detiene, qué es aquello que impide, qué es aquello que está ahí arraigado. Pues te digo, son maldiciones ancestrales. Las maldiciones ancestrales pueden transferirse de generación en generación. Jesús y su palabra ya lo estableció, Dios ya lo estableció, de padres hacia hijos. Te bendeciré en 1000 generaciones, pero también pueden ser esas generaciones que estén bajo maldición a través de los decretos del enemigo, a través de pecados cometidos en nuestros familiares anteriores. Éxodo, ya te lo hablé, en Éxodo 20 de 5 al 6. Sin embargo, hay unas maldiciones que pueden extenderse por largas generaciones. Las maldiciones también pueden ser activadas con palabras. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, dijo Dios a Abraham, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios en su gracia, en su plenitud, en su carácter de Dios, en su carácter de Padre, en su carácter de Dios eterno, estableció a Abraham que iba a bendecir a los que lo bendijeren, pero también que iba a maldecir a los que maldijeren. ¿Qué tiene
tiene que ver esto? Que muchas veces nuestras palabras están hablando bajo decretos de maldición. Muchas veces padres confrontan a hijos con palabras de maldición. Les dicen tontos, ignorantes, no vas a poder con esto, no vas a poder aquello, vas a ser un fracasado. Y desde pequeños, es más, desde que están en el vientre, los están maldiciendo constantemente. Y eso impide que la bendición de Dios pueda alargarse de generación en generación. Decretos pueden venir sobre la iglesia, decretos de brujos, decretos de hechiceros, decretos de santeros, decretos de personas que tal vez te odien, personas que tal vez no les caigas en gracia, personas que tal vez son espíritus sin cuerpo en las personas, usando la boca de aquellos que pueden traerte una maldición a ti y tú estás cerrando en el blanco. Estas maldiciones tienen que ver mucho con cosas que han estado en lo oculto, grabadas en lo oculto, en el ámbito espiritual. Por eso es importante que abras tu boca solo para bendecir, no para maldecir. La palabra de Dios dice en su palabra que Dios nos dio el poder en la boca, que en la boca está el poder de dar vida, pero también de dar muerte. En esta hora te pedimos que tus palabras sean de bendición. Bendice a aquellos que te maldicen, bendice a aquellos que te odian, bendice a aquellos que quizás por una o X razón no han venido de bendición a tu vida. Las maldiciones también pueden venir a través de la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Es aquello torcido, aquello errado, aquello que se multiplica cada vez mayor en generaciones. David dijo en Salmo 51:5, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David reconoció que el pecado que él había cometido es porque había nacido en iniquidad. Y tú y yo vemos a través de la luz de la palabra cómo las generaciones de David fueron pervirtiéndose cada vez mayor. Se pervirtieron hasta el punto donde ellos murieron por causa de la perversión que había en la iniquidad que David cometió y en la iniquidad que él nació. Pero Dios en su infinita gracia y su misericordia libró el alma de David de la iniquidad, lo perdonó, lo restauró y aún así restauró su reino, porque una generación puede levantarse para bendición o para maldición y puede establecerse en su territorio y puede traer las vidas de muchos a la bendición o a la maldición. Las maldiciones también operan en lugares, objetos, así como también en gente. Hay anatemas. Anatema significa maldición. Uno de los ejemplos que nos da la Biblia acerca de un anatema en Josué 7:10 al 26, dice que Acab era un rey. Vino Josué y estableció el reino de Dios a través de la derrota de Acab, pero Dios le dijo, extermina a Acab y a su reino, todo lo que está ahí quémalo y mata a todo ser viviente en ese reino. Pero había uno de la tribu de Judá que no mató en sí a todos los enseres y trajo un anatema al lugar de donde estaba establecido Israel, al campamento de Israel. Y vino Dios y le dijo, Josué, levántate y ve y busca el anatema que está en mi pueblo. Por lo tanto, vino Josué y se levantó, y la persona de la tribu de Judá que había robado lingotes de oro, se había robado un manto, se había robado piezas de plata, se había robado piezas de oro, estaba obstaculizando la bendición de Dios en ese campamento. Estaba haciendo retroceder al campamento de Dios, estaba haciendo retroceder al pueblo de Israel. Esto nos deja en visto a ti y a mí que hay anatema. Pueden haber anatemas en nuestra casa. Un celular puede haber pornografía. Eso es un anatema en tu familia. En un lugar puede haber películas que puedan estar trayendo maldición a tu casa, un cuadro, un objeto, algo que se levanta contra el mismo Dios. Entonces esto puede ser de bendición a nuestra vida conforme a su palabra y erradicar el anatema. Josué exterminó a la persona y exterminó toda su familia. Porque por orden de Dios, porque en nuestra vida no deben de haber anatemas ni maldición. Las maldiciones también son heredadas en los nombres y apellidos de nuestra vida, de nuestros padres, de esposos con esposas. Mira el ejemplo de un esposo y una esposa. Un esposo carga el apellido de su esposa y viceversa. Entonces, en esos apellidos pueden haber maldiciones. ¿Por qué? Porque a veces hay maldiciones de pobreza, de limitantes, de miseria, maldiciones que vienen a erradicar la bendición de Dios. Tenemos que ser libres en su totalidad, porque Dios no hace nada a medias. Dios hace libertad profunda en nuestro ser, profunda en nuestra alma, y su libertad es completamente total.
¿Cuáles son las manifestaciones comunes de estas maldiciones? Maldiciones de enfermedad como cáncer, diabetes, lupus, varices, maldiciones familiares como abandonos de padres hacia hijos, divorcios, adulterios, matrimonios rotos, maldiciones financieras como ciclos repetitivos de pobreza, escasez, herencias retenidas, robos constantes, fraudes, negocios quebrados, familias en ruinas, contratos de negocios cancelados, maldiciones de inmoralidad sexual, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, violación, pedofilia, pederasta, todo este tipo de maldiciones, maldiciones de alcoholismo, drogadicción, maldiciones de venganza, maldiciones de esterilidad. Ahora, ¿cómo somos libres de estas maldiciones? ¿Cómo podemos ser libertados a través de la palabra? Bueno, la palabra de Dios dice que Él nos redimió de toda maldición. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto es una representación viva de lo que Cristo hizo en la cruz. Es una representación, es un ejemplo vivo. Nosotros lo practicamos en casa siempre. Es el acto profético de la Santa Cena. Te recuerdo que Cristo, a través de su sangre, pagó en la cruz tus pecados y mis pecados. Pagó en la cruz tus iniquidades y mis iniquidades. Pagó en la cruz tus rebeliones y mis maldades. Pagó en la cruz el acta de decretos que nos era contraria, como habla Colosenses 2:4 al 6, esa acta de decretos que nos era contraria, Cristo nos redimió a través de este acto. Su cuerpo nos limpió, su cuerpo pagó por nuestros pecados, su corona de espinas, sus clavos en sus manos y sus pies nos hicieron libres. Por lo tanto, iglesia, te hablo a ti, a la iglesia en general de Jesucristo. Tú no tienes por qué cargar maldiciones ancestrales. Tú no tienes por qué estar atado en cuevas, en guaridas de demonios, como hablan los salmos. Tú no tienes por qué estar en pozos cenagosos de perdición. Tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, el decreto que Jehová estableció en la cruz es que tú seas libre por las llagas de Cristo. Es que tú seas sano por las llagas de Cristo, como dice Isaías 53, que por sus llagas somos nosotros curados. Que la bendición de Dios te bendiga, que Dios te prospere, que tu ADN en esta noche, en esta tarde, en esta mañana donde tú nos ves, sea libertado, ese ADN donde carga la maldición, donde corre esa genética de nuestros padres, donde esta hora de tu Padre que te levantes en favor de tus hijos y hagas libre a través del acto de la cruz y le creas al Todopoderoso. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete y que se desactive de ti, de tu sangre, de tus genes, de tu mente, de tu alma, toda clase de maldición ancestral. Aún pastores, no hay límites para las maldiciones ancestrales. Hemos escuchado testimonios donde pastores aún han estado bajo maldición ancestral y no ha habido prosperidad, pero Dios se levantó en revelación en favor de su pueblo. Dios se levanta en favor de su pueblo a redimirte del yugo del opresor, a redimirte de las maldiciones ancestrales, a redimirte del lazo del cazador y de toda peste destructora. Dios tiene planes maravillosos contigo. Bendigo tu vida, espero que te haya bendecido esta palabra, que tú seas libre a través del acto de la cruz, que tu sangre sea libre, que no cargues el pecado de tus ancestros, que pidas perdón por ellos, porque no sabemos lo que ellos han cometido, no entendemos quizás, pero que Jesús en su sangre preciosa pueda tener libertad dentro de ti y purificarte hasta lo profundo de tu ser. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, desata lo mejor para tu casa y que Dios bendiga tu vida y tu familia.